Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en la entrevista con Jesús Naveja con figuras del deporte que han dejado huella. Y hoy tenemos un excelente futbolista, director técnico, el profesor Víctor Harlen Medina. Profesor, pues muchas gracias y qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, gracias a ustedes por hacerme esta entrevista que ya sé que las ve mucha gente y son muy populares. Gracias y sobre todo que baje el contenido, la gente que se elige siempre Sí. muy minuciosamente. Profe, vamos a hablar un poquito del lado humano. Primero, este aspecto de formación. ¿En qué parte de Ciudad de México nace? ¿O nace en San Luis? Yo, ¿Dónde nace, profe? yo nací en San Luis Potosí, San en el Luis. barrio, soy de barrio San Miguelito. Ah, miren, San Miguelito, muy popular ese barrio, ¿no? Y es muy popular el barrio, sí. Oiga, y platícanos un poco de su entorno, de su familia, sus padres, quiénes eran, a qué se dedicaban sus hermanos, cómo se empieza a dar sobre todo esa inquietud del fútbol en su vida. Bueno, mi madre al hogar y mi padre era trabajador en una empresa y mi papá jugaba béisbol y entonces me inculcaban siempre el deporte, ¿no? Y mi madre al hogar y mis hermanos, pues, tengo dos hermanos que jugaban fútbol. Super, beisbolistas, muy buenos beisbolistas, ¿verdad? En San Luis. Sí, hasta ahorita fueron futbolistas, sí. Nunca le tocó, jugó varios deportes o se inclinó inmediatamente al No, fútbol. no, bueno, yo jugaba béisbol, pude haber jugado béisbol a buen nivel, pero obviamente me invitaban ya a jugar por medio de mi papá, pero yo ya era profesional a los 16 años, entonces pues, me dediqué para el fútbol, sinceramente, pero jugaba béisbol y básquetbol a un buen nivel, ¿no? Mira qué barbaridad lo que es manejar el deporte. Profe, Sí. ¿quiénes eran de chamaquito, de niño, de adolescente sus ídolos en el fútbol? Bueno, yo siempre admiré al equipo Atlético Potosino, que fue donde jugué, y Claro. siempre veía, por ejemplo, a Nelly Castillo, a Lorenzo Nane, a todos esos jugadores que habían llegado desde hace años antes y muchos más de ahí en San Luis, ¿no? Que habían tenido grandes temporadas con el San Luis, como por ejemplo eh, Carrizales, Aticha, en fin, muchos jugadores potosinos que estaban en buen momento. Y en esa edad, cuando empieza un poquito usted ya en el fútbol organizado más de adolescente, ¿qué posición era la que jugaba? ¿La con la que se terminó inclinando al final? Bueno, primero me jugaba de extremo, después de delantero, y en primera casi jugué de contención, pero tuve la oportunidad de jugar en todas las posiciones en primera división, ¿no? Cuando empecé jugaba, me ponían de todo. Entonces, eso fue algo que me llena de satisfacción porque yo siendo ofensivo, de repente me pusieron de contención y jugaba de central, jugaba de lateral, jugaba en todas las posiciones, No, y jugar de sinceramente. contención con la salida que tenía en la técnica, yo creo que era Sí. pues, muy completo, ¿no? Sí, bueno, en ese momento empezábamos a hacer el contención diferente, ¿no? Sí. Que la verdad que yo inicié ahí, Ricardo Lavolpe fue el que nos inició a un poco más de siendo un contención con llegada, que antes eran imposibles que se movieran los contenciones. Yo te puedo decir, de los con los que yo jugué, no se movían del centro y de ahí no pasaba, ¿no? Nunca metían un gol a lo mejor en un tiro de esquina, pero no más. El Grossedano, Carlitos Muñoz, Miguel España, en fin, de ese tipo de condiciones que eran de otro corte, ¿no? De un corte diferente. Sí, claro, lo está viendo precisamente el profe Lavolpe, que de veras fue innovador. Profe, yo creo que Sí, le tocó también tomar sí, algunas cosas de sí, Lavolpe cómo no. después para su Sí, formación. como no, no, como no, él es un técnico y autodidacta, ¿no? Porque él sacó muchas cosas, las salidas que tiene él no las tiene nadie, entonces, y los aprietes que tiene él no las tiene nadie. Él es un técnico muy moderno y muy innovador, sinceramente, ¿no? Profe, cuando llega el Atlético Potosino a Primera División, ¿cómo se da ese paso de ser el joven de básicas a llegar a Primera División? Que hay que pasar muchos filtros. Bueno, en ese tiempo no había tantos filtros, sinceramente. Yo estaba Ajá. jugando en tercera división. Yo inicié en un equipo de tercera división, Tuneros. Entonces allí jugaba y un día fuimos a jugar un partido contra el Atlético Potosino, que estaba en primera. Yo siendo un jugador de tercera división y ahí me invitaron a ser parte de la reserva y al ser parte de la reserva, que es lo único que tenía ese equipo, pues empecé a jugar ahí la reserva y a la fecha 4 o 5, Prado ya me echó el ojo, me invitó a jugar en primera y debuté contra Tigres. ¿Quién era el técnico en su debut, profe? Jesús Prado. Ah, mira, ¿y compañeros quiénes le tocaron en su debut? A mí me tocó Nery Castillo, fíjate, me tocó ya Nery Castillo, pero ya los últimos años Lorenzo Nane, me tocó Chuy de Anda, Sámano, Momón Bermúdez, René Cielo García, Gerardo Silva, en fin, éramos 8 o 9 siempre en la Nación Potosinos y los demás eran extranjeros, porque era poco extranjero, Fíjate y la cómo se mayoría da eran potosinos. el patrón, profe. Muchos jugadores que han pasado aquí de equipos o selecciones importantes de toda América Latina, el mismo patrón, sus ídolos, y después terminan jugando con ellos, Sí, ¿no? Qué interesante. sucede. Sí, sí sucede
Y sucede porque, pues, ahora sí que el cambio generacional se va dando y uno va creciendo y son 6, 7 años de diferencia y los alcanzas todavía a jugar con ellos, sinceramente. ¿Quién fue el que le daba los consejos más cercanos, que le decía, tranquilo, mira, apréndele por acá, muévete por acá? ¿Quién le tocó en el Atlético Potosino, profe? Todos se portaron, sinceramente te lo digo, se portaron muy bien conmigo porque era un equipo pues difícil porque siempre estábamos peleando el descenso, ¿eh? Y yo siempre he dicho que los partidos de descenso son los más duros que hay, Claro. más que por el campeonato, entonces La presión. pues, es que se crea la presión exactamente, cosa que ahora ya no hay ascenso ni descenso y eso es un absurdo, Sí. pero bueno. Entonces estaba Lorenzo Unal, te digo, estaba Elías Salgado, estaba René Isidoro García, estaba Nery Castillo, papá, obviamente. En fin, tenemos un buen ¿El equipo. portero quién era, Arturo profe? Magaña, el portero era Sámano, José Luis Sámano José Luis, de Anda. y Magaña. Y Jesús de Anda, Arturo Magaña también estaba con nosotros ahí. En fin, estaba Juan José Rodríguez Jara, en fin. Bueno, Tenemos un buen equipo. ¿sí? Sí, Bueno, tenemos un buen equipo. Eligio Torres, en fin. ¿Cómo califica su paso por Atlético Potosino? Aparte de que el corazón, de ahí bueno. es la identidad, pero ¿cómo lo califica? Ahí di mis mejores partidos, yo siempre digo. Desafortunadamente no me los dieron casi, porque ahí no me nada. ¿No? Pues es que teníamos que arribarnos, porque si no, desaparecía el equipo. Y la verdad que los años que yo estuve, pues 2 estuvimos peleando ahí en descenso, pero otros 2 estuvimos muy bien, anduvimos en los primeros 4 lugares. Entonces era muy, muy difícil mantener ese equipo en buen nivel porque pues no había presupuesto, no había nada. Entonces, más sin embargo, te digo, nos salíamos y pues a intentar no descender, ¿no? Sinceramente. Fíjate cómo ahí te tienes que reinventar, decir, tengo que dar el triple porque poco presupuesto y tenerlo y mantenerlo en buen nivel y se logra. Obviamente se consolida, no nada más llega, se consolida el profesor Víctor Harlem Medina y llega el momento en que lo empiezan a observar otros equipos, quizás con un poco de presupuesto. Sí, pero fíjate que yo era una persona de las que yo pensaba que yo podía jugar en toda mi vida en un equipo, o sea, sí, por el amor que le tenían Potosinos de niño. Mas, sin embargo, no había otra opción más que irse, porque no te pagaban, porque no había problemas. Y inclusive yo jugué un año gratis para Atlético Potosino sin cobrar un solo peso. Y era el equipo de mis amores. Y a veces ahora los jugadores pues, buscan cambiar cada año, cada 2 años de equipo. Eso no lo entiendo yo, sinceramente. Y la verdad que en ese momento pues yo quería mucho a mi equipo, más sin embargo, pues imposible, ¿no? Imposible de mantener. Este tema de la comercialización que ha hecho que jugadores de 6 meses, un año, que sea muy difícil que un jugador se arraigue, ha hecho que se pierda mucho la identidad, ¿no? Yo digo que sí. Por ejemplo, el caso del equipo que tenemos aquí en San Luis, pues ni los colores tiene y ni tiene nada de arraigo. Aparte, ni hay jugadores de San Luis Potosí, ni le da chance a nada. Entonces, pues lo que menos interesa me parece que es el arraigo. Y cada quien maneja las situaciones como quiere, pero pues sí, yo ahí sí lo veo muy triste porque no hay muchos jugadores de San Luis Potosí en este equipo. Y ahora que le toca a usted como entrenador vivir esas cosas, se tiene que adaptar. Así es, tienes que adaptar y tienes que ser muy profesional en el sentido para respetar la mentalidad y la manera que se manejan todos. Ahí sí cada quien sabrá, ¿no? Claro. Pero muchas veces a los jugadores modernos a veces les mueve más el dinero que otras cosas y yo creo que eso no debe. Por eso no hay ídolos, o sea, hay ídolos muy pasajeros, o sea, consolidar una figura en un equipo cuesta mucho trabajo. No, bueno, tiene que llevar muchas cosas consigo, ¿no? Identificarse con la playera, con la afición, en fin, con la misma filosofía del club y todas esas cosas. Hay clubes muy importantes en México que olvídate, los tratan muy bien a los chavos de ahora y eso me da muchísimo gusto, de verdad, ¿no? Eso es lo que hay que valorar. Claro, profe, fíjese, una persona como usted que fue un jugador muy sólido, con muchos valores, y después ha estado en cuestión técnica, le toca después un momento, a lo mejor, como dice usted, después de su manera de pensar, de su amor, de su identidad, de cambiar de equipo, ¿le costó trabajo? Sí, claro, muchísimo, porque yo sinceramente me hacía, insisto, jugaba en Potosino, pero era imposible mantenerse, imposible de imposibles. Entonces, pues me fui al Atlante de aquí, tenía varias ofertas y todo, claro. Pero por el tema del dinero ya le habían dado un adelanto al presidente del equipo y me tuve que ir a Atlante y me fui a Atlante y posteriormente me fui a Veracruz. Ahí, por ejemplo, en Atlante, ¿quién es el técnico que lo recibe, profe? La Volpe. Ahí fue un momento muy importante para el futuro en su vida después, ¿no? Sí, Ricardo ya no estaba en México, ahí regresó con Rafa Puente, tiene una dupla. Fue la dupla. Claro, y que te hayan dirigido ellos dos, sinceramente para mí fue un orgullo porque eran 2 grandes técnicos
y Ricardo pues lo ha demostrado toda la vida, ha dirigido muchos lados y para mí en la selección lo hizo muy bien, entonces Sí. yo creo que eso me llenó mucho de orgullo y sinceramente me sentí muy halagado por esta situación. Oye, por ejemplo, Rafa Puente en su momento un gran jugador, un gran portero, muy Sí, carismático, hasta sí, de estas fotonovelas, después una sí, persona muy seria, un analista crítico, pero sí. de una crítica muy bien realizada, un hombre muy objetivo y fue un buen técnico también, ¿no, profe? También le Muy aprendió. buen técnico, sí, era muy apasionado, muy, muy entusiasta. No le fue tan bien a él en los resultados, desafortunadamente, pero es un gran técnico. Oiga, y allá en Atlante cuando llega, ¿quiénes son sus compañeros, profe? Ahí donde estaba Engrado, estaba Celada, estaba Lalo Regis, estaba eh, René Soro García. En fin, tenemos un buen equipo todavía ahí. Llegar al Atlante, de ir pues de una ciudad más pequeña, ir a la capital, un equipo que a lo mejor no con el manejo voluminoso de aficionados, pero sí una afición ya muy añeja, representó un cambio muy importante. ¿Cómo visualiza el tiempo ese Atlante en cuanto a su afición, en cuanto a las exigencias de cuando es la llegada de Víctor Harlen Medina? Bueno, el Atlante, me recuerdo bien que lo daban por descendido antes que empezara el torneo, porque era un equipo que se formó, o así que por lo que quedaba de Nesa y algunos otros equipos que venían ahí prestándole jugadores a Antonio García, más sin embargo hicimos un gran torneo, fuimos sus líderes generales, pero todo el mundo pensaba que íbamos a ascender. ¿Cómo se Así no, puede lograr así no eso, supieron. técnico, profe? ¿Cómo se puede lograr con, digo, vamos a ser honestos, no tan solo sin presupuestos, y hacer combinaciones, lo que pueda suceder, lo que pueda salir? ¿Cómo se logra usted ahora con esta visión que tiene de técnico para tener buenos resultados? Bueno, porque éramos un grupo de jugadores que teníamos una revancha encima, en todos sentidos, y veníamos de alguna otra manera siendo no valorados tan bien como debía ser, y más sin embargo ahí demostramos que podíamos ser un gran equipo y lo hicimos. Fuimos un gran equipo ese torneo. La afición de San Luis, digo, no se la han aprovechado ahora con esta fase de identidad, pero siempre fue una gran afición. La de Sí. Atlante, ¿cómo es, profe? Atlante era una afición muy exigente, eran personas ya adultas, me acuerdo bien, pero Sí, eran sí, bravas, sí. ¿eh? Y exigían, y ahí era un estadio donde no se dejaba la gente y era una verbena popular porque era mucho de familia y unas familias que eran muy ya señores mayores y la verdad que los veías y eran muy entusiastas y eran exigentes a la vez, entonces me la pasé muy bien también ahí, sinceramente, pues fue muy bien también. Ahí le fue muy bien, ¿no? Ahí siente que de alguna Sí. manera, a nivel directivo fue más valorado. Sí. Ahí fue cuando empezaron a buscar grandes equipos y todo, más sin embargo, ahí fue cuando me venden al Veracruz una nueva cantidad de dinero y sinceramente, pues digo, me fue bien, no me puedo quejar. A ver, profe, ahí quiero hacer un paro. Lo que hiciera usted era un jugador cotizado y equipos Sí, populares con sí. oficinas nacionales lo que hicieron. ¿Quiénes hablaron para llevarse? Bueno, estaba Chivas, estaba América, Cruz Azul, pero el tema de que fue primer draft. Entonces ahí ya se fue a otras cosas, a otras instancias, y ya se manejaban las cosas de manera diferente. Entonces había que esperar cuando salías y ya saliendo, pues ya tenías que ir al equipo que te tocaba, pero así era el tema, antes así era. A ver, profe, no lo voy Entonces, a comprometer y usted es muy listo. Vamos retrotrayéndonos al tiempo, sin esta visión que tiene esa formación. Le toca la oportunidad, vas a emigrar de Atlante, lo quiere Guadalajara, lo quiere América, lo quiere Cruz Azul, y le toca decidir qué hubiera hecho. no, bueno, yo por el tema de lo futbolístico, a lo mejor en ese momento estaba mejor Chivas, tenían un buen equipo, porque me ha hablado conmigo el Zurdo López, que era el técnico, Zurdo, y un saludo, nos está viendo mi querido Zurdo. exactamente, entonces el Zurdo, y sinceramente él había hablado conmigo y me lo había hecho personalmente el interés que yo tenía. Entonces yo ya casi me iba para Chivas, pero pues así fue el primer draft, así fue y la decisión fue tomada así. Oye, este tema del draft, qué negativo, ¿no? Tener, de alguna manera, incluso en Colombia fue manejado como inconvencional, contrario a las convenciones de derechos humanos, la manera que era tratar al jugador, ¿no? Sí, era muy denigrante, sinceramente, el hecho de ir ahí a dar vueltas y todo, buscar trabajo y todo, como mucha gente lo hacía, y sinceramente fue muy triste. Afortunadamente, pues ya quedó atrás, ¿no? Llega el momento que dicen, disponen y se va a Veracruz. ¿Qué tal estaba armado Veracruz? ¿Quién era el técnico? ¿Cómo Muy estaba? bien, el Veracruz era el hermano Zico, Edu, se pensaba también un técnico brasileño, y había un equipazo, estaba Coma, estaba Mar Palma, Cerrizuela, Picas ¿El Becerril, patrón Bausa ya estaba? Patón Bausa,
Sámano, no, había un equipazo, Barra, en fin, Gabrich, Juanito Morales. Jorge, que está aquí jugadorazo también, Jorge. Y era un gran equipo, y sinceramente también la pasé muy bien, y me fue muy bien, me sentí muy a gusto jugando con el Tiburón, y tuvimos grandes temporadas también. Profe, la afición es una afición entregadísima esa de Veracruz. Sí, es una afición de mucha pachanga, de mucha fiesta, de mucho color, y sí, muy diferente a las demás, pero una afición muy entregada también. ¿Cómo mantenerse ecuánime, tranquilo, con la fama que tiene el jugador, el prestigio, a veces aunque sea digas de lo que ganaron, todas las figuras que sean, el manejo mediático, en una plaza que es de fiesta? ¿Cómo mantenerse, profe? ¿Cómo lo hizo? Bueno, no creas, no fui un santo tampoco, pero... Que no lo vea mi esposa, a ver si está cerrada la puerta, profe. La mía es así. Pero sinceramente, pues sí, tienes que tener un poco de conciencia de lo que estás haciendo y del compromiso que tienes, y en base a eso, pues tienes que valorar lo que te ha dado el fútbol y el compromiso que tienes con tu equipo y con tus compañeros, ¿no? Se adapta bien a Veracruz, le va bien en Veracruz, está Muy adaptado. bien, sí, y viene el regreso a Atlante, o sea, sí. ¿Fue forzado, fue voluntario? ¿Cómo se dio? Bueno, en ese momento yo había tenido una lesión muy fuerte y ya no encajaba con Veracruz, sin embargo, otra vez Ricardo me dio oportunidad en Atlante y jugó un torneo muy bueno, sinceramente. O sea, ahí le fue muy bien otra vez con Ricardo. Es que ¿qué ojo tiene Ricardo Lavolpe? No, bueno, es un gran técnico, insisto, ha motivado muy bien a los jugadores, es un técnico que los tiene siempre alertas y motivados, y yo creo que en la estrategia, pues, es una persona bastante importante. Es el 93-94, ya el equipo está más fuerte, ¿no? Sí. Bueno, más jóvenes tenía. Sí. Nosotros en la anterior éramos la mayoría eran jugadores que ya iban por una revancha. En esta habían ascendido y tenían un equipo muy joven y muy dinámico. Era ya cuando había llegado Luis Miguel Salvador, Memo Cantú, etcétera, Mario García y toda esa gente. ¿Y ese año 93-94 cómo le va al Atlante? Bien, estamos ahí calificados, estamos peleando el campeonato y todo, que venían de ser campeones. Yo ahí cuando llegué, ellos fueron campeones 91-93, yo fui 93-94 otra vez con Atlante, si no me equivoco. Quisiera darle continuidad y ensambló muy bien en el equipo. Sí, claro, sí, porque yo ya conocía a Ricardo y sinceramente el equipo ya más o menos lo tenía trabajado, y yo nada más llegué pues a corroborar cosas que ya Ricardo ya me las había enseñado de mucho tiempo antes. Le va muy bien, un año muy bueno, vuelve a ganar Veracruz. Un año bueno y regreso a Veracruz, y ahí ya tuve un problema después con el dueño del Veracruz, que era... No recuerdo cómo se llama, una persona que había comprado también TV Azteca, y ahí ya me decido ir a San Luis Potosí a retirarme, que tenía ofertas de algunos equipos de primera, más sin embargo quise venir a San Luis a retirarme acá al Atlético San Luis. ¿Qué representó ir a su tierra donde inició el equipo? Mucho agrado, mucho gusto. Yo siempre me he sentido muy bien aquí en Veracruz, y más sin embargo, te digo, cuando regresé acá me sentí muy bien y peleamos 2 finales de ascenso. Fíjate, o sea, qué interesante, ¿no? De decir, voy a cerrar en un lugar que para mí es tan simbólico, que es mi punto de partida de vida. Sí, porque aparte digo, pues, o sea, que hice una trayectoria como yo la quise, ¿no? Sinceramente, no. O sea, no forcé nada y no fue nada desagradable, al contrario. Entonces me retiré cuando quise, me retiré a gusto. La verdad me retiré muy bien, muy feliz. Y ahí empecé mi carrera dentro de la formación de los equipos. Profe, le toca tener muy buenas temporadas, un jugador que fue muy codiciado, se atravesó, como dice, lo del draft, selección mexicana. Bueno, estuve en selecciones nacionales, jugué el Mundial Juvenil en Rusia 85, con Jesús del Muro, que en paz descanse, acá falleció. Gran técnico también. Muy buen técnico. Él, más que gran técnico, era un gran profesor, un gran formador, te enseñaba cosas que casi nadie te enseñaba, entonces era fundamental. Él no era tanto de la estrategia, sino más bien de formar a los jugadores y de enseñarles cómo debían portarse en la cancha. Y era una gran persona. Si yo digo, bueno, hoy Víctor Herlen Medina es un hombre que ahorita vamos a ver trayectoria, que se ha cotizado como parte de la dirección técnica. Si yo dijera, profe, usted es producto de lo que es su visión, su forma de ver el fútbol, pero siempre va a haber algunas cosas que arrancas de gente que ha estado en tu vida.
sí yo que era de algunos técnicos que aportaron ciertas cosas en la formación que a final de cuentas se puede plasmar en lo que realiza técnicamente Víctor Harlen Medina. ¿Qué podríamos concluir? Bueno, pues con la gente que yo he trabajado, la verdad, mucho he tomado lo mejor, como con Ricardo, con Chucho Ramírez, con Nacho Ambriz, con toda esa gente que tiene mucha capacidad y que sinceramente en ese sentido pues va sacando lo mejor y hay cosas mucho muy buenas, ¿no? Que lo van formando a uno, lo van marcando. ¿En qué momento, previo al retiro de Víctor Medina, empieza a visualizar a futuro que quiere dedicarse a la dirección técnica? ¿Un año o 2 años antes de retirarse, el retiro? ¿Cuándo? No, bueno, no lo había pensado sinceramente, ¿para qué te voy a decir? ¿Sí? Pero ya se veía aquí de repente, podíamos estar aquí trabajando en las fuerzas básicas, que en ese momento las tenía Televisa, acá en San Luis, Sí. y ahí fue como me empezó a interesar, pero así que era de un día para otro, no que haya sido una fecha, y más sin embargo terminando de mi carrera, empecé a trabajar aquí en San Luis, cosa que me dio mucho gusto porque, insisto en lo mismo, pues es gente potosina, ¿no? Y es gente de tu ciudad y gente conocida que puedes ayudar, pues con mayor razón, ¿no? Lo haces con más entusiasmo todavía. Al retiro, obviamente, iniciar, empieza más en una etapa de formador, profesor. Sí, 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 aquí con las fuerzas básicas de San Luis, que tenían ya equipos estructurados y todo, que todavía no arrancaba bien con mucha calidad, pero sí ya tenían jugadores, puros jugadores de San Luis, y ahí les peleábamos a todos, pero sí nos faltaba mucha calidad y sobre todo mucho entrenamiento, ¿no? Porque íbamos empezando apenas. Entonces así fue, y estuve 1 o 2 años acá en San Luis, más o menos, o 3, y me fui para Morelia. Me invitaron a trabajar para Morelia y ahí ya lo hice de manera más seria todavía. ¿Ahí con quién trabajó, profesor? Ahí trabajé fíjate, estaba de director de Fuerza Básica Lilini, el técnico de Necaxa ahorita. Ah, Él mira. estaba en Morelia, sí. Él estaba en Morelia y yo ahí estaba con equipos de segunda, de tercera, de juveniles, que eran como la 20 ahorita, ¿no? A sus 20. También buen formador, Linini. Sí, sí, a todos me había dedicado a eso. Él es más formador que entrenador, para mí, ¿no? Me lo he encontrado las veces, sí, hemos platicado de eso, y sí, él se considera más formador que entrenador. Digo, y en este caso, Víctor Medina empieza en esta etapa de formador, pero empieza a irse hacia transitar a ser más entrenador. Sí, sí, bueno, yo me considero también más formador, sinceramente, no me gusta más la fuerza base, pero he trabajado con técnicos, te digo. Con Chucho Ramírez, fue la primera experiencia fue con Chucho, ¿no? Sí, en América, en Selección Mayor de México. A ver, profe, ahí, ¿trabajar en América es mucha presión? Mucha presión. Sí, me parece que es el equipo que tiene más presión de todos. Ahí sí está canijo, porque pues diario tienes ahí la prensa nacional y tienes un equipo que digas, pues pierdo, gane, da lo mismo, no, ahí la prensa está todos los días encima de ti y en cualquier lugar donde vayas está la prensa, entonces, pues sí, la presión es muy diferente a los demás equipos, para mí. Y es trabajar ahí con Chucho, se me acuerda cómo la sintió, cómo se dio, qué hacía, por qué aportaba. Bien, bueno, no llegamos a un momento muy difícil, porque el equipo estaba muy mal, sinceramente, después de Pelao Díaz. Estaba con un problema de porcentaje terrible, en el lugar número 16 del porcentaje. Entonces, pues nosotros, bien que mal, nuestro objetivo era levantar el porcentaje, y sí, afortunadamente, cuando nos fuimos, lo dejamos en cuarto lugar, ¿no? El porcentaje. Cuarto lugar. Sí, y peleamos ahí más o menos algunas cosas. Oye, qué meritorio, o sea, agarrar un equipo con esa presión, sí. En un lugar poco común, que te están viendo todas las televisoras que no sean Televisa, y levantando ese nivel, o sea, ¿qué nivel de experiencia? Que es un equipo, francamente, que tienes todo, ¿no? Para trabajar, no tienes nada, absolutamente no te vaya nada, y nunca te vaya nada. Entonces, la única cuestión era como, pues ahora sí que darle al clavo con la gente que necesitábamos, y nos fue bien. Insisto, calificamos todos los torneos, estuvimos ahí y pedimos 2 semifinales, entonces salimos. ¿Qué jugadores traía ahí, profe? Estaba Cabañas, por ejemplo, Jan Bosellur, Rojas, sí, eran buenos jugadores. Manchester no llegaba, estaba Memo Ochoa, en fin, había un buen equipo. El Tano Ortiz, ahí estaba. Estaba el Tano, el entrenador. Tano Ortiz, muy buena persona, muy buen jugador. Y en fin, tenemos un buen equipo. Ese equipo lo agarran de casi del fondo y lo meten en los primeros 4. ¿Por qué no continuó el proyecto si realmente, siendo objetivos,
pues, la realidad es que era una realidad muy mala de esa actualidad de América y lo posicionaron otra vez, profe. Sí, pero el América, según tengo entendido, ahí si no quedas campeón, es difícil que sigas. Entonces, siempre se busca el campeonato. Nosotros tuvimos 10 torneos, ¿eh? Y en los 3 calificamos, pero más sin embargo estamos ahí. Pero sí, ahí si no eres campeón, te critican, te cuestionan, ¿no? Sinceramente. A ver, profe, estoy de acuerdo. Claro, su trayectoria y ahora como asistente técnico ahí en ese momento con Chucho, pero siendo objetivos, ese rollo de ser campeón, pues estamos hablando de un equipo que tiene, por ejemplo, 14 títulos. Sí. Y los demás entonces son fracasos. Entonces, si No, vienen bueno, esto de abajo, ustedes habían levantado el equipo hasta el cuarto lugar, hasta el cuarto pero lugar. así es, así es. Sí, Mira, sí. el Y Tano ha hecho un gran papel. Ahorita el América está jugando muy bien y ha sido líder y todo. Y si no es campeón, nos van a empezar a cuestionar ya. A pesar de que ha sido líder, igual que el técnico anterior también fue líder. Y para mí para son afuera. grandes torneos. Y así son. Mas, sin embargo, han tenido grandes torneos y han hecho un gran papel, ¿eh? Y han sacado jugadores y han Ya hecho han jugadores metido al que valían poco. extranjero, sí, sí, sí. Claro, los han traído muy bien y todo. Pero ese club así es. Y hay que Profe, entenderlo. termina ese proyecto, ese binomio que formó usted con Chucho, ¿qué siguió de ahí? Yo me fui con Nacho, me fui a San Luis a trabajar con San Luis, un equipo pues humilde y todo, pero estábamos peleando siempre ahí calificamos hasta para Libertadores y todo, y ¿Y? anduvimos bien con un equipo recién formado porque hicimos cualquier cantidad de cambios. Ahí cuando llegó Nacho y ganamos 12 y 18 jugadores, entonces no era tan fácil homologarlo, más sin embargo, pues sí nos fue bien, calificamos siempre y lo tuvimos ahí y tuvimos 3 torneos muy buenos, sinceramente. Y más sin embargo también ahí nos dieron de baja por otras cosas, pero también podría decir que en el fútbol, pues no habíamos jugado tan mal, ¿no? Y así es el Claro. fútbol. No, no, lo entiendo y me encanta su actitud porque es un hombre exitoso, pero dice, bueno, si están las reglas así las sigo y estoy de acuerdo. De San Luis, Pues, ¿qué siguió, profe? de San Luis estuve en América, en básicas, otra En las vez, básicas, ¿verdad? Estuvo en qué, en 2017. por ahí más o menos. ¿Y ahí qué Por tal? ahí. Ahí como formador o también en Bien, bien, es una tenemos doble buenos faceta, jugadores. ¿no? Porque tiene usted una doble Sí, faceta. sí, 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 y tenemos buenos jugadores. Y la verdad que salieron muy buenos jugadores en ese momento. El caso de Lainez, el caso de Son Álvarez, el caso de Lara ahora, que también lo teníamos nosotros en aquel tiempo, el Chicharo Córdoba, en fin, salieron muchos. Aldo Yo, Cruz, que está jugando por ahí, en fin, salieron muchos jugadores que están jugando en primera, titulares y otros que están suplentes y otros que están en la Liga de y otros que Expansión. se fueron al Muchos extranjero. jugadores, ¿eh? Sí, muchos, claro, claro. No, sí, de verdad. El caso de Gobea, el caso de Lainez, insisto, de Edson, en fin, hay muchos jugadores que están jugando ahorita, que son de esa época, ¿eh? Que son de esa época que no pudieron jugar a América, pero están jugando a otros equipos en No, primera. exacto. O están jugando en Holanda, por el caso de Así este es. muchacho de Lainez, se regresó, pero pues estuvo en Europa. Sí, 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 sí. O sea, gente de primer nivel. Oiga, profe, salen muchísimos. Iván Moreno, por ejemplo, que juega en el León, y Carleón por Sí, derecha, ese también era de esa camada, Iván Moreno Fugman. Y en fin, muchos, Aldo Cruz, que estaba jugando también de lateral en Cholos y andaba por ahí en otros equipos también. Está aquí en San Luis también, Aldo Cruz, que lo compraron acá. En fin, hay muchos jugadores de los que no pudieron jugar en América, pero jugaron en otros equipos. oiga, profe, pero qué satisfacción. Hablamos luego 4, 5, 6, empiezan a sumar los Sí, nombres de claro. gente que se consolida en primera división. Sí, claro, que nos tocó tenerlos ahí, nos tocó llevarlos poco a poco y verlos cómo se desarrollaban. Como te digo, Córdoba también estuvo ahí con nosotros en esa época, ¿verdad? Y luego si está Edson Álvarez y lo ven en un mundial y de lo mejor, ¿qué se siente, profe? No, bueno, pues algo tuviste, ¿no? Ahí de importante, pero digo, en algo contribuiste, ¿no? No, en Momento, mucho. un En poco, mucho. Este que de está muy repente ya, humilde, pero en mucho. pues sí, es así. Oiga, profe, ¿cuántos años fueron? ¿En 17 qué años ese proceso con América? Yo creo más o menos 3 años, 4 años, calculo yo. Todos En los esta última. jugadores que salieron en 3 años, o sea, digo Sí. porque nos está viendo mucha gente de fútbol, gente de empresa, nos ven Pues ellos lo que estoy diciendo salieron en ese momento. Todavía Lara, el lateral derecho que tiene ahí, todavía ese lo tenemos nosotros desde la escuelita. Entonces desde que estaba Emilio. Emilio, claro, Emilio Lara, sí. Uf.
No, no, y Sí, Por ejemplo, Edson Álvarez, que es un jugadorazo que aquí no les damos el mérito que debe. Pero, claro, profe, claro. fíjense, luego se dice América, compre, pero ¿cuánto ha No, formado no, no, y hay jugadores cuánto también. ha sacado hacia el extranjero y luego ha nutrido otros equipos? O sea, algo que no se Sí. hacía cotidianamente en América. No, 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 y ahora van a salir, yo digo que van a salir más, porque de alguna otra manera están recolectando más jugadores y más, cada vez más, pues. Y yo pienso que pueden cambiar esa situación y pueden tener todavía más jugadores del Club América. Oye, Ahora profe, falta que den una oportunidad, ¿no? Porque pues, también claro. no es fácil, porque pues, con 10 extranjeros No, es no, difícil. ese es un freno tremendo. Sí, digo, no lo entiendo yo por ningún lado, lo entiendo, pero bueno, así son las reglas y hay que acatarlas. Profe, termina ese proceso en formación en América. ¿Qué sigue de ahí después de América? Bueno, me invita nuevamente Nacho a trabajar un poco en el Cantoluca, que nos echamos un año, un torneo nos fue mal y otro torneo perdimos la final. A otros les fue súper bien, profe. Muy bien. Sí, pues sí, exactamente. Bueno, la final siempre es bueno. Desafortunadamente ya no se pudo seguir, pero bueno, ahí quedó el hecho de haber jugado la final. Me encanta como es usted muy humilde y da lugar a cada quien y eso habla muy bien de usted, pero siendo honestos, un primer torneo complicado, un equipo Muy complicado. materialmente nuevo y en el segundo llegan a la Bueno, final y incluso echaron a la América. aquí no hay, a ver, te puedes equivocar, pero es muy difícil que te equivoques cuando tú ves a los jugadores buenos, pues juegan por la calidad y así cuestan también, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Pero no te vas a equivocar, es muy difícil que te equivoques. Te puedes equivocar en uno, pero no en dos, en tres, en cuatro. Entonces nosotros llegamos y sinceramente era un equipo muy limitado Sí. y en base al trabajo y todo y a los cambios, pues ahí nos empezó a ir bien en base a los jugadores nuevos que llegaron y que ya conocían bien a Nacho y ahí fue la diferencia, ¿no? Profe, en este torneo pasado, vamos a hablar, usted es un hombre muy de valores, muy de identidad y todo, pero a la vez es un profesional. Y yo creo a veces emergen y hasta chocan sentimientos. Después de todo lo que estuvo en América en primer equipo, en formativas, llega a la final y un América que iba impresionante, el super favorito para ser campeón, lo echan. ¿Qué sintió en Sí, ese momento, profe? bueno, pues es un momento que uno quiere ganar a como de lugar Claro. por lo mismo, ¿no? Porque de repente es otra playera. Y sinceramente nosotros, el partido que hicimos allá en Toluca fue muy bueno. Acá no fue tanto en México porque sinceramente ellos de repente tuvieron sus oportunidades y nos quitaron la pelota, pero más sin embargo, pues el equipo se comportó bien y terminamos siendo mejores nosotros, ¿no? Con una pelota parada. Y ese América sí era un equipo muy, muy bueno. Sí, sí, es un equipo muy bueno y sigue siendo. Para mí, el América siempre ha jugado de la manera que viene jugando con el Tano, que es un equipo muy agresivo, muy de posición de pelota y muy profundo por las bandas y que tiene jugadores pues, para eso, ¿no? Para jugar así. Entonces, para mí es un parado táctico muy difícil de contrarrestar y yo creo que insisto, han hecho un buen papel. Profe, usted ha estado de cerca como jugador y como haciendo equipo en dirección técnica con gente muy importante. Hablamos de La Volpe, hablamos de Chucho Ramírez, campeón del mundo, hablamos de Nacho Ambriz, campeón del fútbol mexicano extraordinario. ¿Con quién se identifica más en la forma de juego? Es que paradójicamente, Sí, los tres que dijiste, los tres son ofensivos, sí, son idénticos. Sinceramente lo digo, ¿eh? sí. El parado del Chucho le gusta mucho jugar 5-2-3, que es agresivísimo si lo sabes manejar, obviamente. Ricardo, pues ni se diga, siempre fue buscando el arco rival y Nacho también busca el espectáculo. Entonces ¿qué es lo que te han, pues juegas muy ofensivo y juegas para ir siempre para atacar y para hacer agresivo? Digo, porque hay otros que les gustan un poquito más equilibrados, ¿no? Pero el caso de ellos tres, de verdad te lo digo, son gente que busca el espectáculo y ser ofensivo, ¿no? Que el espectáculo, A veces complica, ¿no, profe? Por ejemplo, hablamos con Tano, que juega demasiada gente ofensiva y a veces tiene complicaciones en medio. Usted que es experto en cuestiones tácticas. Pues sí, pero son parte de la filosofía. lo que correr, ¿no? Porque pues Ricardo te dice, a ver, si quieres ser agresivo, pues tienes que quedarte mano a mano atrás. No puedes ser agresivo y quedarte con un líbero atrás en defensa cuando tú tienes la pelota. Entonces, pues tienes razón, es así, ¿no? Y Nacho igual, lo hace igual. Es agresivo y que le gusta mucho la posesión y jugar en cancha del rival. Entonces pues es parte del juego y tuve esa oportunidad que los tres eran idénticos. Profe, usted que tiene esa visión formativa y de técnico,
Sí, siempre han pasado muchos técnicos muy importantes de México y del extranjero aquí. Por ejemplo, decía profe Mesa, pues que el jugador que tácticamente más respetuoso, más educado, me tocó Jaime Correa y así algunos. De la gente que le ha tocado a usted en la dirección técnica codirigir, ¿quiénes han sido los jugadores más educados tácticamente? Híjole, yo de los últimos, como me acuerdo, por ejemplo, Marcel, que tiene otra Toluca, Qué es un buen jugador jugador ese muchacho, de que fue de Querétaro. Marcel es Ruiz. espectacular. Es espectacular porque digo, porque no estás explicarle mucho las cosas, entiende perfectamente lo que necesitas y lo que requieres, y es muy disciplinado en ese sentido. Y así hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es él, de los últimos que yo conocí. Si yo les digo, me gusta mucho platicar este tema por la visión que tienen ahorita, el técnico nacional es uno, yo le dijera, profe, dígame, si usted fuera entrenador de la selección mexicana, 5 jugadores que de cajón estuvieran en esta selección ahora, para en miras de la siguiente mundial. Bueno, yo consideraría que primero sería Álvarez, Excelente. lateral, Marcel Ruiz sería otro, Buen jugador, ¿eh? Muy bueno. sí, el Pocho Guzmán, Qué buen jugador, también no entiendo, sí, buen jugador. Chávez También. y ahorita Montes. Esos serían los 5 que estuvieron en cajón. Qué buenos jugadores, no cabe, sí, o sea, sí hay material para armar una buena selección, para hacer un buen mundial, porque a pesar de todo. Hay material para. El tema es que tienes que trabajar mucho con esa selección porque la zona te da para que todo el mundo se te meta atrás, entonces tienes que trabajar en ofensiva. No hay otra manera. Entonces, si tú vas a especular y todo, no se puede con la selección. Tienes que ir a proponer a donde vayas. ¿Por qué? Porque están a meter todos atrás, no te van a atacar. Digo, yo con la experiencia que tengo en las menores, que es lo mismo que las mayores, es así contra México. No, sí, claro. no te van a atacar. Inclusive Estados Unidos mismo, o Costa Rica, o el que sea. Canadá. No te atacan a contragolpe, te atacan, se paran bien atrás y van, sí, es así. Y acá ni se diga, obviamente, en el estadio. Entonces, tienes que tener una gente adecuada para contrarrestar ese tipo de cosas y poder hacer daño, ¿no? Qué interesante. Oiga, profe, usted, si le dijera, bien, usted es un hombre de proyectos, viene un proyecto, primero Dios, pronto. Si le dijera, ¿en formativas o como técnico? No, bueno, a mí me gustan mucho las formativas, insisto. Yo decidiría que por formativa, sinceramente lo digo. Bueno, aquí que nos ve mucha gente de fútbol, directivos, no doy nombres, pues son amigos, es desaprovechar a gente como Víctor Carles Medina, que ha demostrado y que tiene números muy importantes. Digo, a mí me agrada mucho esto porque son trayectorias de éxito, no tan solo como futbolista, ahora en el área formativa y como técnico. Entonces, imagínate equipos que están empezando a construir esto, tener un hombre tan fuerte en este tema como Víctor Carles Medina. Me agrada, profe, esa definición porque es un tema de los que hay que trabajarle duro en México. Sí, claro. Sí, hay que trabajar duro, pero te digo, lo más importante es que tengan la oportunidad los chicos, porque 10 extranjeros son demasiados, insisto, y 8 en la cancha son muchísimo. Entonces, pues los equipos poderosos solamente tienen 3 mexicanos y 8 extranjeros, pues y aparte, y están viendo a ver cómo le hacen para qué posiciones meten a los mexicanos. Entonces, porque tienen a veces 2 extranjeros, 2 centrodelanteros, o un 10 y un centrodelantero muy capaz, o en fin, entonces sí es difícil para los chavos mexicanos, ¿no? Y ahora que nos ve mucha gente formativas, Juan Carlos Ortega, un gran amigo, el profesor José Luis Real, ¿cómo hay técnicos mexicanos importantes para las cuestiones formativas? Profe, perdón que me meta, pero luego, digo, qué bueno que vengan extranjeros a dejar escuela, pero a veces no entiendo, habiendo tanta gente formada en este tema. A veces dicen que el técnico formativo no está capacitado en México, y yo escucho decir, por ejemplo, alguna vez lo dijeron holandeses, pero yo digo, México en categorías inferiores es potencia. Claro. México ha demostrado que en la 17 tiene 2 campeonatos del mundo, tiene 2 subcampeonatos. Entonces digo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, es el clásico hecho de demeritar a la gente, y porque son holandeses ya vienen a hablar tonterías. Entonces, eso sí se pone uno muy triste porque desafortunadamente le ponen el micrófono y hablan con una ligereza infernal cuando no conocen a los técnicos. Mejor que pregunte cuánto ganan los técnicos en inferiores que no ganan bien y que muchos lo hacen muy bien. Por ejemplo, este caso, ahorita que calificamos en primer lugar en la CONCACAF en la 17, es un técnico Chabrán, un técnico capacitado, y hay muchísimos técnicos capacitados aquí en México, que no le dan chance y que no los traten igual con la misma vara, es otra cosa, ¿no? Porque si viene un extranjero que nadie lo conoce, viene y dirige al San Luis, por ejemplo, como han traído algunos, pues ahí sí nadie dice nada, ¿no?
no lo cuestionan porque ni saben qué historia Y lo tiene. aguantan con derrotas y derrotas, lo aguantan. No, bueno, y uno ha andado por aquellos lados también y sabemos, y sé quiénes son y todo, pero uno no puede decir nada porque no, está mal, ¿no? Y qué tristeza, ¿no? Pero aquí hay técnicos mexicanos muy buenos, muy capaces, ¿por qué no le dan oportunidades? Pero que los aguanten 3 temporadas como han aguantado Sí, algunos, ¿no? sí, sí, que sean proyectos. Sí, pues sí. Pues sí, pero no, pues es que acá no se le mire con una vara al técnico, ¿no? Hay directivos que no les gusta eso y pues hay que respetar también, ¿no? No, y el problema no es que vengan ellos con el discurso, lo entienden, quieren la chamba. El problema es que se los compren cuando conoces, ves resultados, por ejemplo, José Luis Real, 23, 22, No, 23 de olvídate, cartera, el llegó güero tiene de una Chivas a capacidad. Yo lo conozco perfectamente al güero y todos hemos trabajado y nos hemos enfrentado toda la vida y hemos platicado también toda la vida ahí y así es. Y así es. El técnico anterior a la selección, las cosas que empezó a decir y digo, a ver, no fuera un técnico mexicano porque ya lo hubiera quitado, No, vetadísimo, veces, no. ¿no? Y teniendo un técnico capaces en México, la verdad que no le pide nada, con todo respeto lo digo, el caso de Miguel Herrera, el caso de Luis, o ya ni siquiera te digo mexicanos como ellos, ¿no? Hechos en México, vamos a poner, como el caso del Tuca, la Volpe, que está hecho en México, la Volpe, están hechos en México, Mohamed, Mohamed, están hechos en México, vivieron aquí, toda la vida han estado aquí, todo, saben cómo es un mexicano y todo. Bueno, pues sí, pero no traes a una persona de afuera que gana un dineral y que se la pasaba más en Argentina que acá, pues, ¿no? Profe, sé muy humilde, pero vamos a dejar eso. Dígame más o menos aproximado, ahí en América, nada más en América, ¿cuántos jugadores de los que estuvo ahí bajo su tutela llegaron a primera división? Un número muy alto. Sí, bueno, sí han llegado muchos, sinceramente, ¿no? Muchos no se consolidan porque en América es un equipo. No, pero ¿cuántos sí se consolidaron? Nomás Exxon Álvarez. Bueno, cuando se consolidan, pues prácticamente van al mundial, ¿no? El caso de Edson, no fue bueno, Edson, sí, el Charo Córdoba, de los que yo estuve, Aldo Cruz, que ya no está, Iván Moreno Fugaman, que juega en León, sí. En fin, han pasado bastantitos por ahí. No, han sido muchos, y a mí me gusta decirlo porque el tema de la visibilidad es que a veces, por ejemplo, como el profesor Víctor, es muy humilde, pero esto, lo que ha hecho, hay que decirlo, porque al final de cuentas, esa es parte del producto de su capacidad, de su trabajo, de su lealtad, de su profesionalismo, y eso vale mucho la pena. Sí, claro, a veces, digo, desafortunadamente es así, ¿no? A uno casi a veces, insisto, lo mismo, desafortunadamente no es valorado el trabajo porque vuelvo y digo lo mismo y no es un acto de que sea negativo hacia mí, sino que es una realidad que acá a los mexicanos no se les valora el trabajo como se les valorar, ¿no? Y el ejemplo más claro es lo que te digo, la selección nacional. Sí. O sea, la selección nacional, insisto, hay técnicos hechos en México que pueden sin ningún problema dirigir la selección nacional, pero fácil. Claro. Entonces digo, y es una cuestión nada más de que se pongan a pensar y todo y cambia la cosa, de verdad cambia la cosa, porque yo digo que vuelvo con la identidad y aparte conocimiento de las raíces del mexicano y cómo es y todo, y ahí cambia la cosa, ¿no? Pero, profe, todo esto es un problema de idiosincrasia, no nada más vemos a nivel directivo, nos vemos en medios el grueso de medios de comunicación es que no está, hay que ir afuera, hay que esto, y ven los ejemplos que con lo de afuera no se ha hecho nada porque no conocen la idiosincrasia o no se comprometen, y aquí hay gente, como dijimos, está Miguel Herrera, está Tuca Ferretti, está el mismo La Volpe, que es un gran mundial, o sea, muchos, y los desprecian, los denigran en medios. Sí, no, nosotros, es así, cuando nosotros íbamos al Mundial de Perú, que los chavos se les ocurrió decir que querían ser campeones del mundo. No, ¿cómo campeones del mundo? Le tocó ir a ese mundial a usted. Sí, claro, me tocó ahí. Pero lo más carijo fue que cuando le dijimos ya a la prensa, no, ¿cómo ustedes campeones del mundo? No, usted no puede ser campeones del mundo. Ustedes son mexicanos. No puede ser. Chivo, ¿y qué mexicanos podemos ser campeones del mundo o qué? Fuimos campeones del mundo y se quedaron callados. Uno hasta se atrevió a decir, no recuerdo el nombre, pero si no, si son campeones del mundo, les pongo el monumento ahí en Reforma. ¿Y ya lo puso? ¿Ya lo puso, profe? No lo ha puesto, pero es así, somos así, ¿no? Porque hablamos de los alemanes, no, los alemanes, los 90 minutos y más pelean. ¿Y estos 2 mundiales qué pasó con los alemanes? Y nosotros no podemos pelear todos los 90 minutos y más, por el amor de Dios, digo. O los brasileños que son bien habilidosos, no podemos ser habilidosos como los brasileños, pues claro que sí. El tema que sí es una cuestión de idiosincrasia, que tienes que batallar en tu mismo país contra ese tipo de cosas. Claro, profe, le tocó estar en Piura, en Perú, en Piura.
Sí, claro, Piura. Y a mí me tocó entrar en esa cancha que era puro caucho y te metías y te Sí, quemabas. sí, Estaba grueso, ¿eh? sí, pero estos chavos nunca pusieron un pretexto de nada, de verdad te lo digo, nunca, nunca, nunca. Ahí se le olvidó decir que ahí participó, profe. Ahí tuvo a Carlos Sí, Vela, sí, a a, Giovanni, a a Villaluz, Giovanni, a Ver a Guzmán, Héctor Moreno. Héctor Moreno, sí, Héctor Moreno, cómo no, a Mochis Arias, al Rete, en fin, ahí tenemos a Efraín Juárez, a Jorge Efraín Hernández. Juárez. Sí, tenemos un gran equipo, la verdad, pero somos un gran Entonces equipo. omitió muchos jugadores en los que estuvo en ese proceso formativo. Bueno, en ese partido, sí, pero ahí lo tuvimos como en la selección, ¿no? Pues sí, pero es Digo, ellos, parte de. sí, parte del desarrollo de algunos, pues sí, Y obviamente, pero eso, sí tenía muy buen equipo, sinceramente, un equipo muy buen, físicamente muy bien trabajado y tácticamente muy bien trabajado. ¿cuál fue el juego del Mundial? Obviamente ser campeón es otra cosa, pero ¿cuál fue el juego que dijo, este está muy cañón? ¿En algún momento sintió un equipo en ese Mundial que le complicara a Bueno, México? Costa Rica, pero no tanto porque Costa Rica ni nos atacaba. El tema que nosotros tuvimos la desafortuna de hacer un gol en contra, que fue muy circunstancial, que fue el único gol que recibimos, porque no, a ese equipo no le hacían un gol Un gol en un Mundial. ni un gol en 40 partidos, ni Fíjate. siquiera en eso, nunca, nada, ni se nos acercaba. Bueno, al nivel de que el Chichas no fue. Fue un autogol, claro, y fue un autogol, y dije, híjole, mano, pues aquí sí está duro porque no salían de atrás, pero los chavos después, a uno de ellos lo conocí después, dice, no nos la creíamos que la estuvimos ganando, la verdad que tenían un equipazo, y sí, así fue, nosotros faltando ya nada para que termine, les metemos el empate y ya estaban liquidados ellos. Nosotros en el tiempo extra les metimos dos más, Sí. pero Oye, sí, ¿qué se siente? Quítese la humildad, ya, no, quítesela. bueno, ¿Qué se es un siente? orgullo muy grande, ¿no? Ser campeón del mundo por eso, México, que tanto te sí, denigran y lograr el primer título mundial de México. ¿Qué se siente claro, ser eso, parte? lo mejor fue haber demostrado a México que podíamos ser campeones del mundo. Eso fue lo más importante. Porque nadie creía, ¿verdad? Usted es campeón del mundo, no, nadie, en México no podemos. No, ustedes no, Ni ustedes llegar a son una mexicanos. final. Ni No, siquiera. bueno, exactamente, llegaron a la final. Entonces nosotros, sin un gol, el único gol lo hicimos nosotros mismos. Le metimos 3-0 a Brasil a la final, 4-0 3-0. en la semifinal y 4-0 en la semifinal a Holanda. A uno de los técnicos que criticó que México no había capacidad de técnicos en las categorías ¿Cómo lo básicas. disfrutó, profe? La verdad, ¿cómo lo disfrutó ese tiempo? No, lo disfruté, claro, pues, cómo no. Por lo que yo te digo, porque habíamos soñado mucho y porque habíamos trabajado muy fuerte, entonces pues, era muy padre, ¿no? Y demostrarle eso para toda la juventud y para toda la niñez, creo que quedó grabado para toda la vida. No, ese es el primer título, digo, respetando y que era Sí. Raúl El Potro Gutiérrez, pero el primer título mundial, un Sí. logro. Profe, estos son los logros que tienes, no que vivir de recuerdos, pero que ahí están, No, que tienes que ponderarlo, pero tienes que ponderarlo, claro. porque Sí, por tú supuesto. eres Brasil y te quieres poner el sabroso y tienes un título o dos mundiales y ¡pum! Una medalla de oro olímpica, una de bronce y las olvidas. Sí, claro. Aparte, pues digo, los tres campeonatos fueron por puros cuerpos técnicos mexicanos, ¿no? Que eso también es muy Ahí padre. cómo se integró el cuerpo técnico, profe, ahí en este mundial de. Estaba Chucho, yo de auxiliar, estaba Espona, estaba González China, estaba. ¿Quién más estaba? Pues había. Sí, era un puro técnico. Y en la Juegos Olímpicos también, puro mexicano, sí. No, hombre, profe, ¿qué se siente ser campeón del mundo, profe? La verdad que es un orgullo muy, muy grande porque pues, ahora sí que es el número uno, ¿no? Y todo el mundo de alguna otra manera te reconoce, más sin embargo, te digo, aún así, de repente, pues sí, la crítica no es tan Pues porque somos positiva, mexicanos ¿no? y somos malinchistas, es nuestro genes y nuestra idiosincrasia, pero Claro, si yo digo Víctor Harler Medina, campeón del mundo, o sea, no es campeón del mundo. claro, eso no se quita. No. Ese No se ya quita está estigmatizado positivamente en ese tema. Qué maravilla. Así es. Mi admiración, profe. Muchas gracias. Qué bonito. Y así es, te digo. Lo podríamos replicar. Por ejemplo, han criticado mucho a Hugo, que es un fenómeno, que ha sido el mejor jugador de todos los tiempos, que el tipo echado adelante, quieras que guste, dice, podemos ser campeón del mundo y la vienen las primeras, y a las primeras a tragarte. ¿Se puede llegar a ser campeón del mundo si cambiamos el chip, profe? Por supuesto. Sí, hay que, digo, se tienen que conjuntar muchas cosas. Sí. O sea, se tienen que conjuntar muchas cosas, pues sí, una generación extraordinaria, con mentalidad diferente, preparados de manera diferente y todo, pues sí, ¿por qué no? Si no, ¿para qué vas a las competencias? ¿Vas nada más a pasear? No.
¿Quién iba a pensar que ha habido equipos que han hecho historia y por algo empezaron, ¿no? Yo digo que es así, porque no podemos ser como los alemanes, no podemos ser como los brasileños, o no podemos tener habilidad, no podemos tener fuerza, o cuál es la No, no, cuestión, no. Pero se ¿verdad? logró, por ejemplo, esta final meterle 3-0 a ese Brasil que traía Sí, jugadores extraordinarios. tenían buenos jugadores y todo, para sin embargo, todo le pasamos por encima. ¿Qué generación? Profe, de ese equipo eran extraordinarios, un equipo muy parejito conjunto, pero había dos o tres que eran fuera del común denominador, me No, imagino. no, el que era fuera de serie era Carlos Vela. Carlos Vela, ¿verdad? El que era fuera de serie. Ese, la verdad, de que lo vi, dije, no, este es de otro nivel. Y Él, él pudo haber sido un jugador, pero como que le excelente. gustaba más otro deporte, pero sabía No, él no quiso ser lo que pudo haber que sido. pudo haber sido. Fue muy bueno, pero pudo ser un fenómeno. No, no, aquí jugando a medias, en todos lados lo reconocen, jugando a Sí, sí, medias. sí. Y todo el Tipo, mundo lo tipo el mágico González. sí, Tenía pero para este era mucho más. más eficiente, era más jugador, hacía lo que quería. Así, Más que Giovanni, técnicamente más que Giovanni. sí, sí, era más. Fíjate, qué increíble. Y ve, pero a pesar de todo, con eso, a medio gas, ¿cuánto tiempo le ha durado en gran nivel? Pues imagínate. Imagínate No, si hubiera no. si hubiera puesto un poquito de interés, hubiera puesto a entrenar y hubiera sido un jugador destacadísimo. No, ¿Qué? no, era un jugadorazo. Fíjate, profe, por ejemplo, viendo estas historias, reitero, me agrada mucho como es usted, pero también a veces hay que decir, sin ser presumidos, lo que se ha logrado, porque esos logros son únicos, son Sí. insólitos. Es más, si los calificamos, son insólitos a las perspectivas que teníamos como mexicanos. Te pagas Eso un es lo más mundial importante. y ser campeones, te hubieran dicho, estás loco. Es que eso es lo más importante de la situación. Demostrarle a México que sí podemos ser campeones, a la juventud y a los chavos, ¿no? Eso es el punto para mí importante, porque después vino el Potro, después vinieron los Juegos Olímpicos, y ahora los chavos van y se plantan, en la 17 van y todo el mundo le tiene miedo a enfrentarlos, ¿eh? Yo los he visto, yo todavía fui a ver a Brasil cuando fueron subcampeones y fueron re bien también, y le plantaron a todo el mundo, Acá le con el hicieron Chima Ruiz, también el no, Chima por Ruiz. eso digo, sí. Entonces, digo, que vengan y que te digan que de repente la fuerza básica no están preparados, pues de repente escucho yo entrevistas y dicen, pues de eso depende de quién lo diga también, porque si lo dice un holandés, te digo, el holandés no han ganado nada y se creen muy buenos Nada, para no, 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 no. no han ganado nada, entonces tienen que decir, pues tampoco no se Profe, trata ¿a quién de podemos pegarse. presumir en la actualidad que trabajan bien en básicas en México? ¿Qué Muy clubes? bien, trabaja muy bien, pero te digo, muchos se quejan, insisto. Pero, por ejemplo, No, ¿como que quienes le falta trabajan muy bien? básico. Pachuca, Pachuca trabaja excelentemente bien, Santos trabaja bien, Santos, Toluca trabaja bien, Atlas, América trabaja bien, Atlas, Chivas trabajan bien, hay 10 América, equipos que trabajan bien, América también trabaja muy bien. Te digo, hay 10 equipos que trabajan excelentemente bien, 10. 10 fácil. Y, no, y tienen proyectos, y tienen presupuesto y tienen todo lo que necesita para trabajar unas buenas fuerzas básicas. Ahora, que de ahí, después, el técnico tenga 10 extranjeros, vuelvo e insisto, lo mismo, pues, ¿cómo le hace para poner a los chavos? Pues Tú es tienes que uno de los buscar, temas que los hacen no llegar. tienes que buscar un lateral derecho, tienes que buscar un lateral izquierdo, tienes que buscar un volante. El único que está metiendo muchos mexicanos ahorita están en los primeros lugares es Pachuca, ¿no? Sí, Los no, demás pues, están ahí, pues sí, pero Pachuca también es un club que trabaja excelentemente bien las fuerzas básicas. y ahorita nos está viendo mi querido Andrés Fassi, que también es un hombre extraordinario. Sí. Mira, mi querido No, Andrés, bueno, aquí está Víctor Carlos Medina, hombre. Ahorita que estás de veras, no por, pero me da mucho gusto ver gente exitosa, mexicanos y extranjeros que dejan escuela, han estado aquí claro. estrellas que no han venido nunca, ni conocen México, pero se reconoce. Y hoy te viendo aquí a mi querido Víctor Carlos Medina, campeón del mundo, sub-17, y todos los jugadores que han salido, se me hacen un desperdicio. Se me hace que es una estupidez no tenerlo en un club de primer nivel, mi querido profe. Yo sé que te dice que llegan los tiempos, pero ya no se quiere descansar. Primera de cambio, vámonos. Pues sí, esperemos a ver qué sucede ahora en estos días. Va a suceder, Digo, va a suceder. El talento sí, lo tiene, el digo, cartel lo tiene usted. O sea, sí, eso, sí, digo, la verdad que hemos tenido básicamente ahí con algo, pero bueno, nada oficial. Y sí, sí, en México, insisto, se trabaja muy bien y hay muy buenos formadores y hay muy buenos técnicos para primera división también, ¿eh? oiga, Entonces, profe, vamos a decir aquí usted y yo. Va de un equipo muy importante, de esos que son formadores, tiene presupuesto y todo, va usted de cabeza. Y le dijeran, forma toda tu estructura en básicas. ¿Podríamos decir alguna de la gente que trabaja con usted?
Pues bueno, yo más bien he estado trabajando así con gente que sigue estando trabajando en activo, pero uno de los que no tienen trabajo, por ejemplo, que está en Estados Unidos, que es gran trabajador de básicas, por ejemplo, Tote Castañeda, que trabaja perfectamente todo lo que es las coordinaciones defensivas, coordinaciones ofensivas y la táctica colectiva, ¿no? Y la técnica colectiva, que hace mucho trabajo de técnica colectiva, y así te podemos mencionar a muchos, pero la mayoría tienen trabajo, ¿no? Y están bien. Entonces, pero sí lo que tú te decías de que en México pues sobran. Sí, por eso, pero yo digo, dice un equipo importante, mucha gente lo está viendo, va a ir a la cabeza Víctor Harlem Medina, él puede armar un equipo para estructurar todas las básicas de un club. Sí, bueno, te digo, sí hay, es cuestión de ponerse a pensar, ¿no? Porque muchos ahorita están en trabajo, otros no tanto, pero sí hay técnicos, sí hay. Profe, ¿qué perspectivas tenemos en cuanto al siguiente mundial con lo que hay ahorita? ¿Y qué ajustes haría usted en la liga respetuosamente? O sea, reducir el número de extranjeros, ascensos. Para mí, lo primero que tienen que hacer es reducir el número de extranjeros, ese sería el primero. Y segundo, volver al descenso y al ascenso. Eso es competencia. Porque resulta que ahora prefieren pagar la multa y mantener a los técnicos ahí y saben que si venden un jugador pues ya se recuperan y esas cosas. Yo creo que tiene que haber descenso y ascenso y disminuir el número de extranjeros para que tenga más oportunidades mexicanos para la selección nacional nada más, no por otra cosa. Claro, para eso. ¿Cómo la nutres si no les das? O sea, hay básicas, no. Pero les estás coartando su llegada. Así es. Y los técnicos están con las manos atadas porque los técnicos pues tienen un presupuesto, se lo gastan obviamente, tienen que traer 10 extranjeros y los que tienen buen presupuesto pues traen los jugadores de calidad, ¿no? Obviamente, y los que no, pues traen a jugadores más o menos y esos son los que ocupan los lugares de los mexicanos que sinceramente no es así, ¿no? Ojalá, insisto, y recapaciten y vean que el daño mayor lo va a tener la selección nacional. Claro, los resultados. O sea, ahorita vemos el problema con porteros, estamos viendo ya cómo empieza a darse con centrales desde hace mucho tiempo con centro delantero. Así es, centro delantero no hay. Ni va a haber. Puta, hay jugará uno o dos, está jugando De La Rosa, jugando López, ojalá. Pero son pocos, ¿no? Porque la mayoría son extranjeros, insisto, digo, el de Chivas obviamente, ¿verdad? Henry Martin. Pero van a ser pocos, insisto, van a ser pocos. Al final el camino va a ser poco, el de Puebla, pero van a ser pocos, 5 o 6 y los demás puros extranjeros. Y si hay ascenso y descenso, vas a ver que cambia toda la perspectiva. Sí, o sea, en la competencia abajo. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Exactamente, porque no vas a creer que vas a perder tu inversión, ¿no? La categoría, claro. Así es. Ya no vas a tener que pagar una multa y no vas a perder tu equipo. Exacto, qué importante. Profe, le voy a hacer para cerrar preguntas, me contesta rápido, intuitivamente. San Luis. Un amor. Selección sub-17. Campeona del mundo. Ricardo Lavolpe. Un gran técnico. América. Una gran institución. Nacho Ambriz. Un gran técnico mexicano para la selección. La familia. Lo primordial. El fútbol. El fútbol de lo más importante. Sí, paso, profe, de veras, me emocionan mucho estos temas porque la idea básica de esto es conocer estas historias de éxito, que son las mismas historias de éxito en cualquier actividad humana, para que las nuevas generaciones cambien el chip. Profe, ¿qué les recomienda a los chavitos que hoy con sueldos estratosféricos, el Carrazo, los vi, muchas cosas, pierden piso? ¿Qué les recomienda usted? Pues que tengan siempre una buena actitud, que no se preocupen por lo material, que eso llega solo. El dinero llega solo, que actúen como, que trabajen a full dentro de la cancha y lo demás de afuera ni se preocupen porque les va a llegar solito, sea lo que sea. Me dio mucho gusto tener hoy al profe Víctor Harlem Medina, que lo voy a invitar ahí a Visión en el Deporte, que están puros jugadores que han hecho historia aquí y exmundialistas. Un hombre de plática fácil, muy inteligente, muy humano, me encanta platicar con él, muy humilde, se pasa de humilde el profe, la verdad, para todo lo que ha hecho. Y mira qué seguidilla. Estuvo Sergio Cayo Díaz, histórico de UDG. Fernando Alves, para muchos, el mejor portero de la selección de Uruguay de todos los tiempos, mundialista 80. Ricardo Fuentes, un defensa chileno extraordinario, campeón con León, campeón con Puebla. Héctor Zelaya, el autor del primer gol en la historia de la selección de Honduras en el Mundial de 82. El Matute Morales,
gran jugador argentino, subcampeón en Libertadores. Luis Flores, uno de los mejores delanteros que yo he visto técnicamente. El Chícharo González con Atlante. Hoy está mi querido profe, viene la siguiente Gilberto Alcalá, uno de los mejores árbitros. Adrián, campeón histórico de Tigres. Juan Callazo, el autor del primer gol de la selección de Costa Rica en un mundial en Italia 90. Viene Gabriel Barrabás Gómez, histórico de la selección de Colombia. Emilio Maurer, un gran directivo. Y esa es la idea. Sí, ¿cómo no? Que se vayan siendo ejemplos. Y hoy me da muchísimo gusto tener al profe Víctor Carmen Medina. La verdad, muchas gracias. Quiero decirle que a mí, en lo personal, historias de éxito como la de usted me gustan mucho, pero me encanta que se compagine con una actitud como la de usted, de humildad. Los éxitos solo dicen quién eres. Usted no ocupa decir, Sigan salió de rebote, que era fue campeón, eres campeón del mundo sub-17, que el primer campeón en la historia, con toda la humildad hasta salió de rebote. Pero la verdad, que su historia habla por usted solo, y yo creo que si el fútbol mexicano está bien, y me están viendo muchos directivos en el programa, gente como el profesor Medina no tiene que tener descanso. No, bueno. Se los diga. Así es de que es un gusto y un orgullo tenerlo aquí, mi querido profesor, y lo vamos a seguir teniendo. Muchas gracias, le agradezco y estamos a la orden. Bueno, va a estar el profe un par de minutos fuera del aire conmigo. Lo despedimos hoy al profesor Víctor Carmen Medina, jugador profesional de primer nivel, asistente técnico, campeón mundial sub-17 ahí en Perú con esta selección histórica. Y mañana vamos a tener otro gran ejemplo de vida, que es uno de los mejores árbitros de la historia, Gilberto Alcalá, un extraordinario. ¿Cómo no? Y seguimos con esto. Muchísimas gracias. Nos vemos precisamente con nosotros en la entrevista con Jesús Naveja, y muchas gracias a todos.